Y sin duda otro de los temas del día es esta decisión de la cuestionada Asamblea Constituyente que autorizó continuar la investigación y enjuiciamiento contra Juan Guaidó. El líder político no reconoce el anuncio porque asegura dicho órgano es ilegítimo. Vamos a conectarnos nuevamente con Jorge Pérez Valeri, que nos acompaña desde Caracas. Jorge, buenos días nuevamente. El tema del lenguaje es importante aquí porque no se dijo por parte de Diosdado Cabello que se allanaba la inmunidad, es decir, que se le quitaba la inmunidad, pero esto de una u otra forma abre el tema para la investigación contra Juan Guaidó, que si se sigue podría terminar en un arresto. ¿Cómo está la situación? Lo que ha dicho, muy buenos días para ti, Jennifer, para la audiencia, lo que ha dicho este decreto que promulgó Diosdado Cabello desde la Asamblea Nacional Constituyente es que se autoriza al Tribunal Supremo de Justicia proceder judicialmente en contra de Juan Guaidó, como lo había solicitado previamente este órgano de la justicia venezolana, la Corte Suprema. No menciona textualmente la palabra allanamiento de la inmunidad parlamentaria, aunque sí se haya comentado durante los debates en los que participaron los distintos constituyentes. Un debate, además, Jennifer, que resultó polémico por participaciones como la de la constituyente María León, que pues no solo decía que allanar la inmunidad parlamentaria a Juan Guaidó no era suficiente, pedía juicios populares en su contra, y en ese momento también se escuchó, aparte de la plenaria que estaba allí integrando esta Asamblea Nacional Constituyente, exclamar paredón, paredón en contra de Juan Guaidó, a quien además consideran un traidor a la patria a raíz de todos los sucesos que hemos visto en meses recientes. Es importante puntualizar algo. La Constitución venezolana, en su artículo 200, dice que solamente el Tribunal Supremo de Justicia podrá proceder en contra de un diputado, ya que sabemos cuentan con inmunidad parlamentaria al ser electos, esto en el marco jurídico venezolano, pero dice que ese proceder para su detención o para se ordena remitir solo puede ser autorizado por la Asamblea Nacional. El Poder Legislativo no está haciendo en este momento la Asamblea Nacional, que controla la oposición, la que está autorizando esto, sino la Asamblea Nacional Constituyente, este órgano que se creó luego de que el Tribunal Supremo de Justicia decretara en desacato a la Asamblea Nacional, que controlan los opositores, y siendo esto una medida en la que le apoyaron el resto de los poderes que todavía tienen el control y el apoyo de Nicolás Maduro. Por lo tanto, pues lo que hemos visto ha sido una actuación que para algunos expertos se trata de un acto inconstitucional. No puede ser la constituyente, según algunos expertos, los que autorizan este tipo de procesos. En todo caso, el aparato del Estado, que está controlado por Nicolás Maduro, procederá en su actuación judicial en contra de Juan Guaidó, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, reconocido como presidente encargado por la mayoría de los países de este continente. Vamos a escuchar un poco de lo que decía Diosdado Cabello al término de esta sesión de la Constituyente el día de ayer. Hoy están felices los partidos que no son de su grupo porque le estamos allanando la inmunidad parlamentaria. Hoy esos están felices porque viven intrigándose entre ellos, matándose a puñaladas. Ahora nosotros estamos actuando en base a esta Constitución. Esta es nuestra mayor fortaleza. Esta es nuestra mayor fortaleza. A veces tarda la ley, pero va a llegar. En este caso va a llegar. En este caso va a llegar. No nos desesperemos. No nos desesperemos. Ahí vamos, poco a poco. Juan Guaidó ha respondido luego de esta sesión de la cuestionada constituyente en un encuentro con periodistas. Decía que no podía responder a un órgano que no existe, haciendo referencia a lo que comentábamos, de que la oposición no reconoce tampoco a la Asamblea Nacional Constituyente porque la considera inconstitucional, la considera apartada del marco legal de Venezuela, y también hacía llamados a sus seguidores a salir a marchar este próximo sábado en una nueva concentración opositora que está pidiendo para insistir en la estrategia, en lo que él considera debe ocurrir, que es el cese de usurpaciones de Nicolás Maduro como presidente de la República, porque pues insisten que su mandato está apartado de la legalidad, insisten que es un sistema dictatorial el que está gobernando Venezuela. Se sigue equivocando cuando piden paredón, cuando en el decreto ni siquiera se atreven a poner allanamiento, sino autorizan a seguir un juicio que no tiene ningún tipo de sentido por un fiscal que no fue designado legítimamente. Jennifer, estaremos atentos entonces a las reacciones que va a seguir generando esto, no solo dentro de Venezuela, fuera del país, y también atentos a lo que van a ser los próximos movimientos políticos, incluyendo estas manifestaciones que está convocando desde ya Juan Guaidó para el próximo fin de semana.
Así es, quedamos muy atentos. Gracias, Jorge Luis Pérez Valeri, con el reporte desde Caracas. Nuevamente se pregunta, y es que Venezuela nuevamente se pregunta, ¿y ahora qué? La jornada de este martes no estuvo exenta de tensión. Luego de que el Tribunal Supremo de Justicia solicitara allanar la inmunidad de Juan Guaidó, la Corte Constitucional, conformada básicamente por chavistas, anunció que autorizaba continuar la investigación abierta contra el líder de la Asamblea Nacional, que además es reconocido como presidente interino por casi 60 países. Vamos a comunicarnos con Jorge Luis Pérez Valeri, que tiene toda la información, un resumen de esta jornada. ¿Qué ha pasado en las horas más recientes? Jorge, buenos días. Muy buenos días para ti, Jennifer, para toda la audiencia. Efectivamente, momentos de tensión en cuanto al panorama político para Venezuela a raíz de este debate que llevó a cabo la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente, un órgano que no solo no reconoce la Asamblea Nacional que dirige Juan Guaidó, a quien, como decías, reconocen casi 60 países como presidente encargado de Venezuela, sino tampoco no la reconocen otros países del mundo, al igual que ocurre, por ejemplo, con el Poder Ejecutivo, que está todavía a cargo de Nicolás Maduro. Este debate se llevó a cabo durante las horas de la noche, ya entrada la noche, aquí en la ciudad capital, de cierto modo polémica en algunos puntos, como lo fue, por ejemplo, la intervención de la constituyente María León, cuando decía que allanar la inmunidad parlamentaria de Juan Guaidó era insuficiente y proponía llevar a cabo juicios populares, y en ese momento se escuchó al resto de la plenaria lanzar consignas en las que se escuchaba paredón. En todo caso, el decreto fue aprobado. Esta sesión estuvo conducida por Diosdado Cabello. Autoriza entonces al Tribunal Supremo de Justicia a continuar con el proceso judicial que inició este órgano de la justicia venezolana. También recordando que ocurre a petición del Ministerio Público que dirige Tarek William Saab desde el pasado mes de enero. Recordemos que hubo una solicitud por parte de la Fiscalía pidiendo que se llevara a cabo un proceso judicial en contra de Juan Guaidó porque consideraban que sus acciones estaban yendo en detrimento del Estado venezolano al haber ocurrido acciones como, por ejemplo, el congelamiento de cuentas del Estado venezolano y también los hechos violentos que se produjeron durante esos días. En todo caso, una reacción de parte de Juan Guaidó luego de haber ocurrido este decreto que vino desde la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente, pidiendo a la población salir a manifestarse, diciendo que no va a responder a organismos que no existen, insistiendo en su desconocimiento también a este órgano, a la Asamblea Nacional Constituyente, y además pidiendo a las Fuerzas Armadas actuar en caso de que fuese secuestrado. Es la palabra que utiliza para referirse a una posible detención. Vamos a escuchar ambas partes de este conflicto. Hoy están felices los partidos que no son de su grupo porque le estamos allanando la inmunidad parlamentaria. Hoy esos están felices porque viven intrigándose entre ellos, matándose a puñaladas. Ahora nosotros estamos actuando en base a esta Constitución. Esta es nuestra mayor fortaleza. Esta es nuestra mayor fortaleza. A veces tarda la ley, pero va a llegar, en este caso va a llegar. Aquí sabemos a lo que nos enfrentamos en Venezuela, que asesinan, persiguen, secuestran, torturan. Quiero saber quién de las Fuerzas Armadas o de los cuerpos y organismos de seguridad del Estado se va a prestar para secuestrar al presidente de la República. Jennifer, ya son múltiples las acciones que está llevando a cabo el Estado, el aparato del Estado que todavía controla Nicolás Maduro, que lo reconoce solamente a él como presidente y no a Juan Guaidó como presidente encargado. Recordemos también que la Contraloría General de la República, por ejemplo, lleva a cabo también un proceso en contra de Juan Guaidó, a quien acusa de no haber declarado un monto superior a los $170.000 en viajes y en hospedaje, en hoteles. También recordemos que pidió y solicitó su inhabilitación. De hecho, lo ha determinado así la Contraloría por al menos 15 años para poder postularse a cargos públicos, y lo que ha respondido al respecto Juan Guaidó es que no pueden acatarse órdenes de organismos que están usurpando el poder, de organismos que no existen, porque desde el lado de la Asamblea Nacional, que controla la oposición, que dirige Juan Guaidó, pues insiste en que el Estado está controlado por un sistema no democrático, por un sistema dictatorial. Vamos a escuchar más de Juan Guaidó en su participación
conversación que tuvo con Conclusiones, el programa Conclusiones en CNN en español, luego de estos sucesos que vimos en la noche de ayer, cuando finalmente esta cuestionada Asamblea Nacional Constituyente autoriza entonces al Tribunal Supremo de Justicia a proceder judicialmente en contra de su persona. Lo mejor que podemos hacer ante las amenazas, ante la persecución, porque esto no es un allanamiento, esto no es inhabilitación, esto es persecución. Entonces, esto simplemente es terrorismo de Estado, como mandaron a paramilitares armados a dispararle a personas en el centro de Caracas que están exigiendo por sus derechos a agua y luz. Eso tiene que ver con una persecución de años, así que nos corresponde avanzar en la ruta que hemos planteado para liberar a Venezuela. Y hablando del tema internacional, sabemos, como le hemos repetido aquí incansablemente, más de 60, casi 60 países reconocen a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. ¿Qué reacción ha tenido esta comunidad, Jorge? Lo que ha dicho Juan Guaidó es que algunos cancilleres y otros países se han manifestado en su favor para brindarle apoyo en medio de la situación que está viviendo. Durante el día de hoy estaremos escuchando seguramente más reacciones de parte de otros bloques regionales. La mayoría de los países del continente, Jennifer, están apoyándole en su gesta, están apoyando su estrategia política y siguen reconociéndolo a él como presidente encargado, no a Nicolás Maduro como el mandatario venezolano. Estaremos analizando este tema en contados minutos. Gracias, Jorge Luis, por ese reporte desde Caracas. Entre tanto, el vicepresidente de Estados Unidos se refirió a los ejecutivos de Citgo detenidos por el gobierno de Nicolás Maduro. Pence expresó su respaldo a los familiares e indicó que el arresto de los funcionarios es ilegal, al tiempo que prometió no descansar hasta que ellos y toda Venezuela sean libres. Entre las medidas que podrían adoptar, reiteró que Washington contempla todas las opciones y que está listo para continuar tomando fuertes acciones para aislar a Maduro. Estados Unidos continuará tomando medidas fuertes, no solo para aislar a Venezuela, sino también estamos considerando acciones en contra de Cuba, que continúa brindando personal a la dictadura venezolana y facilita la opresión del pueblo de Venezuela. En este punto, el presidente está considerando un amplio rango de acciones. Hay muchas más cosas que podemos hacer y estamos preparados para hacerlas. Y para analizar esta situación nos acompaña hoy en nuestros estudios Carlos Alberto Montaner, escritor y colaborador de CNN en español. Además, presidente del Instituto Interamericano para la Democracia. Muchísimas gracias por acompañarnos, sobre todo tan temprano, aquí en Café CNN. Carlos, en realidad hay que analizar lo que ha pasado ya desde hace mucho tiempo, sobre todo desde este pasado 23 de enero. Para Maduro y sus simpatizantes, Guaidó lleva tiempo fuera de la ley, ¿no? Por ende, en práctica, ¿cómo podría alterar esta nueva medida la situación y la crisis política que hemos visto en Venezuela desde el pasado 23 de enero? Yo creo que la frontera de la crisis va a ser si lo detienen o si no lo detienen. Si no lo detienen, él continuará al frente de las manifestaciones y continuará al frente de la oposición. Si lo detienen, entonces ya es imprevisible lo que puede ocurrir, porque la gente se va a mantener en las calles, por lo menos por cierto tiempo, y va a haber una respuesta muy enérgica internacional. Yo creo que ahí está la clave de qué es lo que puede ocurrir o no. ¿Y ha sido hasta el momento la inmunidad legislativa el impedimento para su arresto? Porque desde hace mucho tiempo, bajo los ojos del chavismo, ha estado en desacato. Sí, pero al mismo tiempo ellos reconocen, o por lo menos oficialmente reconocen a la Asamblea Nacional, de manera que sí es de acuerdo con el Tribunal Supremo que dirige, por cierto, un señor acusado de 2 asesinatos, que es Michael Moreno, que ha ido a la cárcel por esos asesinatos. Yo creo que ahí es donde está el asunto, es decir, ellos califican a Guaidó como una especie de forajido, pero al mismo tiempo lo reconocen. Hay una ambivalencia y una ambigüedad realmente muy peligrosa. El oficialismo
ha tomado numerosas acciones desde este pasado 23 de enero. La más contundente ha sido el arresto de Roberto Marrero, mano derecha de Juan Guaidó. ¿Cree que con este arresto y con otras acciones ha medido hasta la fecha las reacciones internacionales? Porque por un lado, Guaidó, sabemos, ya cuenta con el respaldo de al menos 50 países, casi 60 países, pero el otro, Maduro, también tiene un gran apoyo por parte de Rusia y de China. Y hemos visto como en estos 2 meses, a pesar de tener amenazas y amenazas, pues realmente las acciones no han sido tan contundentes, ¿no? Sí, no han sido contundentes porque realmente en el exterior no hay el ánimo de intervenir en Venezuela. Yo no sé qué va a ocurrir en Venezuela. Pero lo han dicho en muchas ocasiones. Lo que han dicho es una cosa ambigua. Han dicho que todas las opciones están sobre la mesa. Eso ha dicho el presidente Trump, dando a entender que incluso la respuesta militar está vigente. Yo creo que quizás, desgraciadamente, cuando se produzca, porque se va a producir de todas maneras, una hambruna que puede matar a millones de personas en Venezuela, o una falta de agua potable, o peor todavía, la ingesta de agua en mal estado. Y comida podría también, por lo que ha pasado estas últimas semanas, ¿no? Eso puede ocurrir, Alejandra, y eso sería gravísimo porque mataría a muchísima gente, entre otras cosas porque no hay medicinas. Pero uno de los problemas que podemos llamarlos así, que se ven desde el ámbito internacional, es que sienten que de alguna manera el movimiento de Venezuela está estancado, que hay una crisis política de poder donde vemos 2 personas que llevan, podemos decir, 2 países diametralmente opuestos, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que pasar para que, pues, algo distinto ocurra en Venezuela? ¿Cree que precisamente puede ser este arresto para decir de alguna manera lo que desencadene una acción contundente, un cambio puede ser a lo que está pasando actualmente en Venezuela, que sienten que el movimiento está estancado? Puede ser porque el grado de compromiso con Guaidó es muy alto. Si lo detienen, si le hacen daño, puede ser que haya una respuesta contundente en el exterior. ¿Pero intervención militar sería lo que pasaría? Estados Unidos siempre tiene la capacidad de destruir, no intervenir militarmente, porque ocupar el territorio es muy difícil y es muy complicado, y además es demasiado extenso, es 3 veces el tamaño del área de Alemania. Yo creo que lo que sí puede ocurrir es que destruyan desde el aire o desde el agua, es decir, desde un portaaviones o desde un submarino, destruyan las principales instalaciones militares de Venezuela. Pero ¿cómo sería visto esto bajo los ojos del mundo? Porque una cosa sería intervención militar bajo los ojos de ayuda humanitaria, y otra sería un ataque directo a un poder, podemos decir, legítimo bajo los ojos de los otros países que no reconocen a Juan Guaidó. Pero no, la mayor parte de los países importantes del mundo reconocen a Juan Guaidó, es decir, son casi 60 países, o 60 en este momento, 62, ¿no? Casi 60 países. Casi 60 países, ¿no? Claro. 50 y tantos. Pero bueno, son los más importantes. Del lado de Maduro está Rusia, que tiene una actitud lógica dentro de Incluso ayer amenazó a Colombia en caso de algún tipo de respuesta a lo que pasa en Venezuela. Rusia. Amenazó a Colombia, lo leí. Pero yo no creo que ellos materialicen la respuesta. Tal vez estén respondiendo a la ayuda de Estados Unidos a Ucrania, en el vecindario de ellos. Señor Montaner, por último, teniendo en cuenta lo que ha pasado hace algunos años ya con la oposición venezolana, Leopoldo López, la inhabilitación de Capriles, la misma inhabilitación también de María Corina Machado, en otros casos, contra los opositores los procesos han sido abreviados. ¿Qué es lo que puede pasar aquí con lo que anunció ayer la Asamblea Nacional Constituyente, brevemente? Yo creo que no va a poder, es decir, no creo que tomen preso a corto plazo a Guaidó, porque estarán probando a ver qué es lo que pudiera ocurrir. Lo que pudiera ocurrir para ellos sería muy grave. Suponte que hay un ataque de los Estados Unidos contra ciertas bases. Eso sería muy grave porque no tendrían
una respuesta que dar al mismo tiempo. Y yo creo que ocurriría lo mismo que con María Corina Machado, es decir, que no los detienen, o no la detienen en este caso, porque las consecuencias de detenerla son mucho más graves que el hecho de que ella esté en las calles. Que puede ser que el mismo razonamiento se imponga con el caso de Guaidó. Carlos Alberto Montaner con nosotros aquí en Café CNN. Gracias por acompañarnos. Gracias, Alejandro. Seguiremos analizando esta noticia durante el transcurso del día.